Bienvenidos a todos una vez más al inicio o reinicio de nuestros cursos. En esta mañana vamos a hacer una oración y vamos a ver algunas cosas. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu bondad y tu fidelidad, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias por el privilegio que nos das de abrir nuestros ojos y comenzar, Señor, una nueva oportunidad de vida. Muchas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han dispuesto en su corazón el poder estar en este lugar. Señor, oramos y te pedimos que seas tú, Señor, dándonos sabiduría a través de tu palabra. El objetivo de poder estar aquí es conocer más de ti, conocer lo que tú deseas para cada uno de nosotros, porque, Señor, en nuestro anhelo está agradar tu corazón, Señor. Padre, a través de tu palabra y a través del inicio de este nuevo estudio, de este nuevo curso, Señor, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, tomando nuestras vidas, moldeándolas, Señor, de tal manera, Señor, que podamos alcanzar la perfección como dice tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos ahora en tus manos y te damos gracias con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pues vamos a iniciar, sean bienvenidos. Vamos a iniciar en esta mañana, hoy 8 de septiembre. Iniciamos con nuestro curso sobre la epístola a los Corintios. Acuérdense que Corintios está dividido en dos cartas. Vamos a ver la primera y la segunda carta a los Corintios durante todo este curso. Y sin duda alguna vamos a aprender muchísimo a través de lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Vamos a procurar ir viendo algunas cartas que nos hacen falta poder ver. Algunas de ellas las vimos en nuestro instituto, ¿verdad? Que estuvimos teniendo en este lugar. Algunas de ellas quizás las vamos a volver a recordar, pero vamos a darle un poquito más de énfasis a las que no hemos visto. Y una de ellas es la carta a los Corintios, o la epístola a los Corintios. Y bueno, podemos explicar, hacer un resumen rápido del propósito de esta primera carta a los Corintios. Si Pablo escribe, vamos a ir viendo desde dónde escribe, por qué escribe, ¿verdad? A quién va dirigido y bajo qué conceptos o principios él escribe la carta a los hermanos ahí en Corinto. Pero podemos explicar el propósito de esta carta a través de cuatro cosas. La primera de ellas es que Pablo busca fomentar y promover un espíritu de unidad en la congregación. ¿Sí? Lo primero es que Pablo busca promover y fomentar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es fundamental. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir viéndolo, pero Pablo empieza con toda la carta. ¿Sí? Él no se detiene, él va ahora sí que al objetivo, va al punto clave e inicia con toda esta carta. Y Pablo, ¿verdad? Busca fomentar la unidad del Espíritu en la congregación, en la iglesia. Pero también a la vez trata de mostrar, o el objetivo es mostrar a los hermanos que ellos pertenecen a la iglesia universal. Que se den cuenta que no solamente son una iglesia local como tal, sino que pertenecen a la iglesia universal, ¿sí? Les hace saber que dentro o que fuera de Corinto hay muchos hermanos, ¿verdad? Mucha gente que ama a Dios y que ellos, la iglesia en Corinto, es una iglesia que pertenece a la iglesia universal, ¿sí? Y Pablo se los aclara y habla de esto. En segundo lugar, podemos ver que Pablo intenta corregir algunas deficiencias o tendencias, ¿verdad?, dentro de la comunidad cristiana. La iglesia en Corinto estaba, precisamente Corinto era una ciudad muy complicada. Y Pablo intenta, ¿verdad?, corregir a la iglesia diciéndole que hay algunas cosas que no son correctas, que no son buenas y que es necesario poder corregirlas a la luz de la palabra. Todo lo que Pablo, o todo lo que vamos a ver de Pablo en estas cartas a los Corintios, hermanos, nos vamos a dar cuenta que está sobre la línea de la palabra del Señor, sobre la línea de el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y Pablo intenta corregir algunas tendencias erróneas ahí en la comunidad cristiana. En tercer lugar, podemos ver
cómo Pablo responde a algunas preguntas que le fueron hechas. También a través de esta carta intenta responder o responde a algunas preguntas que le hacen, que le fueron enviadas a través, ¿verdad?, de una delegación que le enviaron las cartas y le llegaron hasta donde Pablo estaba, ¿sí?, hasta donde él estaba escribiendo esas cartas. Y entonces, ¿verdad?, él intenta responder a esas dudas que como iglesia, ¿verdad?, están teniendo ahí en Corinto. Y finalmente, ¿verdad?, el cuarto punto es que la epístola de Pablo instruye a los creyentes ahí en Corinto a recolectar fondos para ayudar a los necesitados, ¿sí? Él comienza a instruirles de esta manera, les impulsa a poder ayudar a los que tienen necesidad, a los santos necesitados en Jerusalén. Los hermanos en Jerusalén estaban atravesando una situación no muy buena, y entonces Pablo le dice ahí a los hermanos en Corinto la situación que están viviendo los hermanos en Jerusalén, y entonces les dice, ¿verdad?, bueno, es bueno poder ayudar, es bueno poder, ¿verdad?, ver por los hermanos, e intenta recolectar ahí algunos fondos para poder enviarles a los hermanos en Jerusalén. Entonces es una carta, o bueno, dos cartas muy interesantes las que vamos a ver durante este tiempo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo nos vayamos a llevar, pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir despacito para poder ir comprendiendo. Y esta carta es escrita por el apóstol Pablo. Yo sé que ya sabíamos esto, es escrita por el apóstol Pablo y teológicamente tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Y quiero iniciar de esta manera, porque mire, la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante en ese tiempo. Sí, era muy importante. Estamos hablando aproximadamente después de Cristo, 50 años después de Cristo, ¿verdad?, donde Pablo llega ahí a Corinto. Y es una ciudad fundamental, una ciudad muy importante, ¿verdad? Era una ciudad donde los que navegaban tenían que pasar por ahí, forzosamente tenían que entrar por ahí. Por ese lugar pasaba mucha gente. Hagan de cuenta, no sé, la ciudad de Nueva York, ¿sí?, que es una ciudad muy importante, muy reconocida. Algo parecido era la ciudad de Corinto en ese entonces, ¿sí? La gente quería visitar Corinto, la gente quería ver Corinto, la gente, ¿verdad?, hacía negocios en Corinto, ¿verdad? Había muchas cosas. Era una colonia romana de Acaya, y había diferentes culturas, tenían diferentes dioses, y era un lugar, ¿verdad?, con mucha economía, ¿verdad? Era una ciudad muy, muy fuerte económicamente hablando, la ciudad de Corinto. Pero ¿qué creen? También era una ciudad donde abundaba mucho el pecado, ¿sí? Por lo mismo, era una ciudad muy poderosa, era una ciudad muy conocida, era una ciudad muy visitada, ¿verdad? Y era un lugar donde abundaba mucho el pecado, había mucha prostitución, ¿sí? Había mucho adulterio en la ciudad de Corinto, prostitución, ¿verdad? Y bueno, había templos a la diosa Afrodita, había templos al dios Apolos, al dios Poseidón, y el templo de Afrodita aproximadamente tenía más de 1000 prostitutas, ¿sí? Gente o mujeres que se dedicaban a la prostitución, mujeres que se dedicaban a poder atender a los visitantes que llegaban a Corinto. Y entonces había una situación terrible en la ciudad de Corinto. Y vean el trasfondo el trasfondo de donde viene, ¿verdad? Es donde Dios dice, vamos a levantar una iglesia ahí, ¿verdad? Vea la situación, el entorno que se mueve ahí, ¿verdad?, en ese lugar, pero Dios determina levantar una congregación ahí. Entonces estoy hablando de lo que se movía alrededor de la ciudad de Corinto, ¿sí? Había idolatría, siempre en la idolatría, siempre en la adoración a un ídolo había prácticas sexuales, ¿sí?, en la ciudad de Corinto. Entonces era una ciudad terriblemente, bueno, era una ciudad muy poderosa, muy famosa, pero era una ciudad donde había muchísimo pecado, muchísima prostitución. Esta ciudad era muy próspera. Los mercaderes llegaban a esa ciudad para poder hacer intercambios, ¿sí? Intercambiaban cosas, y en medio de esa ciudad Dios determinó levantar una iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí?
Mire, Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios poderoso. Y en medio de ese lugar tan oscuro espiritualmente hablando, porque había un control del enemigo sobre la ciudad de Corinto, ¿sí? Y en medio de esa ciudad, en medio de esa región de Corinto, Dios determinó levantar una iglesia. Y aquí hay un principio muy interesante. Muchas veces hemos dicho, hemos pensado, ¿verdad? O se ha escuchado hablar a mucha gente, ay, no sé, usted va a un lugar de vacaciones y dice, qué bonito lugar este. Debería Dios de levantar una iglesia y enviarme a mí a este lugar, ¿sí? Dios no levanta iglesias en lugares, ¿verdad? Donde pues uno vaya a descansar, uno vaya, no. Dios levanta la iglesia en lugares necesitados, en lugares donde el entorno no es bueno, donde el entorno es complicado. Entonces todo aquel, ¿verdad?, que intente llegar a una iglesia, que intente, ¿verdad?, levantar una iglesia movido por Dios, claro está, esto es importante, ¿verdad?, tiene que saber que va a llegar a un lugar de conflicto. No va a llegar a un lugar donde todo es color de rosa, ¿verdad? Donde todo es miel sobre hojuelas, dicen por ahí. No, va a llegar a un lugar complicado. Se va a tener que enfrentar a situaciones muy complicadas, muy difíciles, como pasó aquí en Corinto, ¿sí? Había costumbres, había argumentos que normalmente iban en contra de la palabra de Dios. Y ahí Dios levanta una iglesia. Y cuando Pablo comparte del evangelio, se encontró con algo que hasta la fecha, ¿verdad?, tenemos en la iglesia actual. ¿Con qué se encontró Pablo? Bueno, que la gente había recibido el evangelio, que había aceptado bien el evangelio, que había recibido la palabra de Dios, pero que quería seguir teniendo las prácticas que llevaban en Corinto, ¿sí? Habían recibido el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, ¿sí? Pero el problema es que querían continuar con las prácticas que se hacían ahí en Corinto, prácticas que a la luz del evangelio no eran correctas. Y este es un tema que actualmente se sigue dando en la iglesia de Jesús. Mucha gente recibe el evangelio, mucha gente, ¿verdad?, acepta la palabra de Dios, mucha gente cree en Jesucristo, pero lamentablemente quiere seguir, ¿verdad?, bajo la influencia de Corinto. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Quiere seguir poniendo en práctica lo que el mundo enseña y quieren seguir su propio cristianismo. Y esto no es correcto, hermanos. Esto a la luz de la escritura no es bueno, no es correcto. Entonces, hoy en día el cristiano, ¿verdad?, o cada quien practica sus propias costumbres. Hoy el cristianismo de este tiempo, cada quien lo lleva a su manera. Y esto es complicado y esto es triste y esto es peligroso. La mayoría de la gente, tú pregúntale a la gente, incluso dentro de la congregación aquí, esta congregación, cada quien quiere llevar su cristianismo a su manera. Y esto no es correcto. O llevamos el cristianismo a la manera de Cristo, a la manera de Dios, o simplemente no somos cristianos. Cristiano es seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso soy cristiano. Pero si tú y yo no seguimos las enseñanzas de Cristo como Cristo lo dice, entonces no podemos ser llamados cristianos, ¿sí? Y así de fuerte empezó la carta con los hermanos en Corinto. ¿Por qué? Porque había una situación que ellos estaban permitiendo. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Había costumbres. Esas costumbres era difícil de quitar. Y bueno, cuando tú y yo llegamos a Cristo es lo más complicado, quitar las costumbres que traemos arrastrando del mundo, ¿sí? Porque creemos que no son, ¿verdad?, malas, o simplemente las queremos disfrazar de santidad. Y con Dios no es así. Dios es un Dios santo, amén. La Biblia dice que Él es un Dios santo y tenemos que dejar esas costumbres que no son correctas. Incluso, vea, dentro de la iglesia, porque déjeme decirle que dentro de la iglesia, bueno, estaban permitiendo algunas cosas, pero había hombres y mujeres que eran muy fieles a Dios, que estaban, ¿verdad?, siendo fieles a Dios, pero que traían algunas costumbres, ¿verdad?, que iban en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Que su celo por Dios, que su amor por Dios los estaban llevando a no hacer lo correcto delante de Dios, ¿sí? Y por eso Pablo les enseña y les dice: hey, ustedes son miembros de la iglesia universal. O sea, como iglesia no se crean los muy, ¿sí? Ustedes son parte de la iglesia universal. Tienen que saber que hay hermanos que también, ¿verdad?, están alrededor de ustedes. Y comenzaron a crearse algunas costumbres, algunas denominaciones. En este tiempo actual hay muchas denominaciones.
iglesia cristiana, pero con denominación, ¿verdad? Tal. Y cada quien cree, ¿verdad?, tener la razón. Y cada denominación dice, no, ellos están mal por esto y por esto. No, ellos están mal por esto y por eso. Nosotros estamos bien. Ese es el problema del ser humano, que nunca queremos reconocer nuestra condición. Siempre buscamos la condición de los demás para justificarnos. Y Dios nos habla y nos muestra, tú y yo tenemos que ver lo nuestro. Lo nuestro, diga conmigo, yo tengo que ver lo mío. ¿Por qué ando buscando? ¿Por qué ando poniendo mis ojos sobre los demás? Dejemos tranquilos a los demás. Mi asunto, mi relación con Dios, esa es la que debe de estar, pero si bien amarrada, según la palabra, no según mis conceptos, no según mis ideas, según la palabra. Porque dije, ¿verdad?, hace un momento que en Corinto cada uno estaba llevando, ¿verdad?, su cristianismo a su manera. Había algunos dentro de la iglesia que estaban llevando el cristianismo a su manera y que estaban trayendo a la iglesia cosas que en Corinto se hacían, y Dios dice, no es así, y utiliza a Pablo para poder decirles, hey hermanos, esto no es correcto, esto no es así. Pero lo hemos llevado tantos años. El que lo hayas llevado tantos años no significa que sea correcto, ¿sí? Y tienes que ajustarte a lo que dice la palabra del Señor. Es lo que Pablo les está diciendo ahí a los hermanos en Corinto. Y mire, según la historia que tenemos, ¿verdad?, de Pablo y de la iglesia en Corinto, Pablo llegó aproximadamente a Corinto en el año 50 después de Cristo. Y anote como referencia Hechos capítulo 18 versículo 11. Hechos capítulo 18. Hago una pequeña pausa. Yo le puse un mensajito: tráigase un cuaderno, una pluma, haga el hábito de anotar. Aquí se olvida, ¿sí? Entonces vamos a hacer el hábito de anotar. Por eso voy a tratar de irme más despacito para poder ir anotando. Tampoco pretenda anotar todo lo que yo digo, no, porque si no nos va a dar tiempo. Pero sí, vamos a hacer el hábito de poder anotar. Son datos interesantes, importantes, ¿sí? Hechos 18, ahí en Hechos 18, yo le dije versículo 11, pero desde el versículo 1 podemos ver, ¿verdad? Y ahí el encabezado dice Pablo en Corinto. Dice versículo 1: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y me brinco al versículo 11 y dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Estuvo aproximadamente 1 año y medio, ¿sí?, ahí Pablo en Corinto. Y estuvo trabajando con la iglesia en Corinto, con los hermanos, con los que habían recibido el mensaje del evangelio. Estuvo trabajando con ellos ahí aproximadamente este tiempo, 1 año y medio, ¿sí? Y Pablo, ¿verdad?, después, en el año 50 después de Cristo, llegó a Corinto y bueno, comienza ahí a trabajar con los hermanos. Y bueno, dentro de la iglesia de Cristo, desde este tiempo, ¿verdad?, hasta este tiempo actual, ¿verdad?, hay diferentes corazones, diferentes personas, diferentes actitudes. Y esto lo podemos ver desde el principio, porque Pablo fue cuestionado por su liderazgo. Pablo estuvo 1 año y medio ahí, y había gente que le cuestionaba y le decía: y bueno, ¿y tú qué? ¿A ti quién te puso? ¿Tú por qué estás aquí? ¿Verdad? Y fue cuestionado por su liderazgo. Cuestionaban y decían que Pablo no era apóstol porque no había estado con Jesús, ¿sí? Pablo no había estado con Jesús, ni había sido bautizado por Jesús. Pero vemos que Jesús, hermanos, Jesús mismo se le aparece a Pablo, ¿sí se acuerdan? Jesús mismo se le aparece a Pablo y le da el llamado, ¿verdad? Ahí en el camino a Damasco, Jesús se le aparece y Jesús mismo lo establece como apóstol. Amén. Pero había gente, ¿verdad?, que decía: bueno, ¿y tú qué? ¿A ti quién te puso? Y entonces Pablo les relata, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió. Pero hay algo importante aquí, hermanos, ¿sí? Hay algo importante que yo quiero que podamos comenzar a notar en la vida de Pablo, ¿verdad? Porque vamos a ver un poquito acerca de Pablo, un poquito acerca de la iglesia, y vamos a estarlo combinando. Pero mire, qué importante es estar seguro que Dios te llamó. Porque siempre te vas a encontrar con gente que te va a cuestionar. Bueno, a nivel pastorado, a nivel liderazgo, esto sucede comúnmente, ¿sí? Y es importante saber que aquel que te estableció, que aquel que te llamó fue Cristo Jesús. Amén. Esto es importante, ¿sí? Y bueno, y si hemos sido llamados por Cristo Jesús, tenemos que vivir
dentro de lo que Cristo Jesús ha establecido en su palabra. Amén. Hay muchas cosas muy interesantes que vamos a ir aprendiendo, seguramente, hermanos. Y déjeme decirle que es importante saber que tenemos un llamado. Hace muchos años estábamos dentro del equipo de alabanza allá en México, ¿verdad? Estábamos como responsable, yo estaba como responsable en México del ministerio de alabanza durante muchos años, ¿verdad? Y una persona, ¿verdad? Se paró y estábamos en un curso de alabanza con varias iglesias, y esta persona se paró y dijo: yo quiero hacer una pregunta. ¿El ministerio de alabanza se transmite de generación en generación o es por un llamado? ¿Sí? Y la intención de ese corazón pues no era muy buena. ¿Por qué? Porque había, ¿verdad? Una generación que se había levantado y que transmitía, ¿verdad? El ministerio de alabanza. Por ejemplo, yo estoy, ¿verdad? En el ministerio de alabanza, vienen mis hijos detrás de mí y bueno, ellos continúan con el ministerio de alabanza. Y entonces la respuesta fue sí y también. ¿Sí? ¿Se acuerda cuál fue la pregunta? ¿El ministerio de alabanza se transmite o es un llamado? Sí se transmite y también es un llamado. Amén. No se puede transmitir sin un llamado. ¿Sí? No se puede hacer esto. ¿Sí? Y ya depende de los que recibieron el llamado. ¿Sí? Pero claro que sí. Y entonces, ¿verdad? Aquí cuestionaban a Pablo, ¿sí? Porque le decían: bueno, tú, ¿quién te puso? Dios me puso, ¿sí? No es por pedigrí, es por llamado. ¿Sí está conmigo? Es por llamado, el llamado de Dios. Yo soy, ¿verdad? Ministro de alabanza, yo soy pastor de la iglesia, y yo sé que mis hijos tienen un llamado. Pero si alguno de ellos no tuviese un llamado, simplemente no puedes quedarte en ese lugar, porque no tienes un llamado de parte de Dios. Y yo puedo como padre aferrarme, y perdón por la expresión, yo como papá me puedo aferrar a que no, como es mi hijo se va a quedar aquí, pero sin un llamado yo soy el primer equivocado y voy a acarrear juicio delante de Dios en la vida mía y en la vida de mi hijo, porque simplemente él no tiene un llamado. Amén. Pero cuando sé que Dios tiene un llamado para ellos, yo estoy seguro que ellos van a continuar, y ese es el caso, ¿verdad? Yo creo que mis hijos tienen un llamado de parte de Dios, ¿sí? Y esto, bueno, viene desde tiempo atrás, ¿sí? Entonces no es por pedigrí, es por llamado. Y Pablo dice aquí, podrían decir: bueno, es que Pablo era un hombre muy preparado, Saulo era un hombre muy preparado, ¿verdad? Y por eso ahora él toma, ¿verdad? Por sí mismo, ¿verdad? No sé, esa autoridad. Pero no fue por sí mismo, fue dada por Dios. Dios lo puso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Es por un llamado, por un encuentro personal con Dios. Pablo es criticado y es cuestionado, ¿sí? Porque mire, mire, esto sucede normalmente. Me ha pasado muchas veces y le pasó a muchos hombres, ¿verdad? En el tiempo bíblico, y a muchos pastores actualmente les pasa, ¿verdad? Pablo es cuestionado y comienza a ser cuestionado cuando Pablo está en la iglesia en Corinto, y Pablo comienza a ver cosas que no eran correctas, y Pablo comienza a acercarse con los hermanos y dice: hermano, hermana, esto no es correcto, hermano, hermana, esto no es correcto. Y entonces ahí comienza a ser cuestionado Pablo. Normalmente cuando la gente, ¿sí? O cuando a la gente, ¿verdad? se le llama la atención por algo, se le dice que no es correcto, normalmente ahí es cuando la gente comienza a cuestionar: bueno, ¿y por qué me lo dice? Y bueno, ¿y usted quién es? ¿Sí? Esto es muy normal en los corazones, ¿verdad? Y lo podemos ver desde este momento, ¿verdad? Había gente que estaba en ese lugar con prácticas que estaban infiltrándose en la iglesia, ¿verdad? Y les escribe que eso no es correcto, ¿sí? Prácticas como prostitución, ¿sí? En esa religión en Corinto. Entonces se presenta ahí un caso de inmoralidad en la iglesia, ¿verdad? Pablo los reprende, Pablo les dice: esto no es correcto, ¿verdad? Y algunos comienzan a cuestionar a Pablo y a decir: bueno, ¿y por qué tú dices que no es correcto? Pues tú quién eres. Y vea, luego comienza, ¿verdad? Ahí a cuestionar el llamado y la autoridad que Dios le dio a Pablo, ¿sí?
Y Pablo les habla fuertemente y dice, el tal se ha entregado a Satanás y verdad, y esta situación no es correcta. Y entonces la gente, verdad, comienza ahí a cuestionar a Pablo. Sí. Entonces había errores doctrinales en la iglesia, había errores de interpretación en la iglesia en Corinto. Dios derramó dones y déjeme decirle que la iglesia en Corinto era una iglesia muy especial. Dios escogió la iglesia en Corinto. Escúcheme bien. Dios escogió la iglesia en Corinto y Dios derramó dones, Dios derramó don de lenguas, y entonces, verdad, en ese don de lenguas y en esa pasión, vea, un error que estaba sucediendo es que Dios derramó don de lenguas en la iglesia en Corinto y todos, verdad, hablaban lenguas, y Pablo dice, hey, qué bueno que todos hablen lenguas, pero todo tiene que ser decentemente y en orden. ¿Se acuerdan? Y entonces, verdad, así como que a muchos no les caía muy bien, verdad, esa palabra que Pablo comenzaba a hablar, ¿sí? Pablo decía, es bueno que haya lenguas, pero sin una interpretación no sirve de nada, porque nos quedamos sin conocimiento. Entonces, qué bueno que hablemos lenguas, todos podemos hablar lenguas, pero es necesario que haya interpretación de esas lenguas para saber qué es lo que Dios quiere para su iglesia. Amén. Cosas como estas, Pablo comenzó a ordenarlas, ¿sí? Había judíos, había gentiles, había romanos. Era una congregación de chile, de verde, ¿cómo dicen? Chile, mole y pozole, ¿sí? De verde, mole, de rojo y de dulce, ¿no? Había de todos lados. Mire, en este lugar habemos de muchos lados, ¿sí? Habemos del Estado de México, hay del Distrito Federal, hay de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, hay de San José Iturbide, hay de Guerrero, hay de Veracruz. ¿De dónde más? De Hidalgo, ¿verdad? Vea, de Morelos, ¿sí? O sea, tenemos de todos lados. Entonces era una iglesia, ¿verdad? Que igual, de la misma manera había judíos, gentiles, romanos, una congregación de todo, ¿sí? Y Dios estableció ese lugar para poder trabajar, y su Espíritu Santo les había sido dado a la iglesia en Corinto para poder actuar correctamente. Y Pablo fue puesto en ese lugar, se quedó 1 año y medio para poder corregir, para poder instruir, para poder decirles, ¿verdad? Para poder enseñarles, instruirles conforme al mandamiento establecido por Dios. Amén. Y miren, hermanos, para poder entender mejor la palabra del Señor, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos el Espíritu Santo para poder entender la palabra. De lo contrario, cada quien vierte su propia idea. Hay hermanos y hermanas que hasta la fecha siguen caminando bajo su propio concepto de lo que ellos creen que es el cristianismo. Y esto no es posible. No podemos seguir caminando de esa manera, hermanos. Necesitamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que nos abra el panorama de lo que realmente Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Y vamos a entrar de lleno en el capítulo 1, versículo 1. Después de haberle narrado resumidamente esto, dice ahí capítulo 1, verso 1: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dice, llamado a ser apóstol. Normalmente en sus cartas Pablo, ¿verdad?, sigue un patrón, ¿verdad?, establecido. Nosotros escribimos una carta diciendo primeramente a quién va dirigida la carta, y concluimos diciendo quién la escribió, ¿sí? Y Pablo lo hace al revés. En la cultura antigua, Pablo, ¿verdad?, empieza esta carta diciendo quién es él, ¿sí? ¿Quién es él? Y aclara a quién va dirigida, ¿sí?
y les hace conocer que esa carta, ¿verdad? Viene escrita por él, ¿sí? Con autoridad de Dios y que va dirigida, en este caso, a la iglesia en Corinto. Y mire, Pablo tenía una historia extensa, una historia de contacto ahí con la ciudad de Corinto, porque él había establecido, claro, por Dios, esa iglesia, ¿sí? Yendo después de Atenas y se quedó ahí por año y medio, como leímos en Hechos capítulo 18, ¿sí? Y él escribió una carta a los cristianos en Corinto, y esta carta es escrita desde Éfeso, ¿sí? Esta carta es escrita desde Éfeso. Ahí lo podemos ver en el capítulo 19 de Hechos, ¿sí? Amén. Y bueno, ahí se menciona, ahí en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, y esa carta que escribe, esa carta previa, tal parece que se perdió, ¿sí? Se perdió esa carta, y después, bueno, Pablo tiene que volver a escribir otra carta. Pablo recibía reportes de la iglesia ahí en Corinto, ¿verdad? De la gente de la casa de Cloé, ¿sí? Cloé era un hermano, su familia, que estaban en la iglesia en Corinto, y entonces, ¿verdad? Cloé le escribía el reporte de todo lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, ¿sí? Cuando Pablo tenía que ir a otro lugar, bueno, las cartas que le enviaban a Pablo a través de Cloé, ¿verdad? Era precisamente para pasarle los reportes de lo que estaba sucediendo en Corinto. Y entonces le pasan el reporte a Pablo que la iglesia en Corinto no está haciendo bien las cosas, que hay un desorden, que hay disturbios en Corinto, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Pablo comienza a escribir esa primera carta. Ahí lo podemos ver en 1 Corintios 16:7. Usted lo puede leer en casa. 1 Corintios capítulo 7 versículo 1. Y entonces le empiezan a preguntar algunas cosas de cómo pueden actuar en ciertos casos que se están presentando dentro de la iglesia ahí en Corinto. Y Pablo escribe, ¿verdad?, esas respuestas a través de la carta. Después Pablo escribe ahí, después de que escribe esa carta y se perdió, se extravió, Pablo escribe la primera carta a los Corintios, que tenemos aquí nosotros el registro, para responder a esos reportes que le habían enviado, ¿sí?, a través de Cloé, ¿sí? Pero todo el tiempo que Pablo pasó en Corinto y todas las cartas que les escribió, hermanos, sabemos o nos dan a conocer más acerca de los cristianos en Corinto, qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y vemos, hermanos, que era una iglesia muy amada por Dios. Y Pablo dice ahí, ¿verdad? Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y él les dice que él es apóstol. Lo declara de esa manera y dice: el Señor, ¿verdad?, mismo, él me escogió como apóstol, ¿sí? Y Pablo les permite saber qué tipo de apóstol es él, ¿sí? No es uno de los 12, dice, ¿verdad?, sino que él fue puesto directamente ahí por el Señor Jesús. Y al igual que esos 12, Pablo fue elegido por Dios. Y Pablo enfatiza, ¿verdad?, el punto. Pablo escribe: apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. ¿Sí se da cuenta? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ya había tenido alguna contienda con algunos hermanos ahí en Corinto, ¿sí? Algunos hermanos, ¿verdad?, que cuestionaban a Pablo, que le decían: bueno, ¿a ti quién te puso? ¿Tú qué onda, verdad? Bueno, Pablo, ¿verdad?, les escribe, les está dando la respuesta, les está diciendo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Dios quiso, Dios me puso en este lugar, no nada más es porque yo lo determiné así, ¿sí? Y él les está diciendo esto. Puede que ustedes no reconozcan mis credenciales de apóstol, pero saben una cosa: el Señor me puso. Amén. El Señor me puso, ¿sí? Y bueno, él les escribe de esta manera: no es un apóstol por elección popular, porque la gente lo escogió, sino porque el Señor lo escogió directamente de la voluntad de Dios, no la voluntad de ningún hombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y había una oposición tremenda contra el apóstol Pablo, ¿sí? Y por eso comienza la carta de esta manera, diciendo: yo fui llamado por Jesús, ¿verdad? Él no comienza la carta como a los filipenses, diciéndoles: oh, amados, ¿verdad? Él comienza diciéndoles: Pablo, ¿sí?, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, tranquilos, mis hermanos de Corinto, ¿sí? Yo fui puesto por Cristo Jesús, ¿sí?
y les escribe de esta manera. Llamado, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esa palabra llamado es una palabra griega que se pronuncia kletos, que es invitado o nombrado. Amén. Kletos, llamado, esa palabra llamado viene del vocablo kletos, que significa invitado o nombrado. Entonces, Pablo, ¿verdad?, invitado, nombrado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Sí, eso es lo que Pablo les está diciendo. Todos en ese tiempo se estaban oponiendo, ¿verdad?, a Pablo, y los que se oponían a Pablo, Pablo les está diciendo: a ver, tú estás, ¿verdad?, inconforme, tú estás, ¿verdad?, con esa actitud. Déjame decirte que si te opones a mí, te estás oponiendo a Dios, porque yo fui puesto por Dios. Amén. Todo aquel que se opone a la voluntad de Dios, hermano, todo aquel que se opone a lo que Dios ha determinado, se opone a Dios directamente. Y muchas veces lo que no alcanzamos a entender, somos tan fáciles de hablar, tan fáciles de poder expresar y decir: es que esto, es que te estás oponiendo a Dios mismo. ¿No lo entiendes? ¿No lo comprendes? Cuando tú hablas de tu hermano, cuando tú hablas de tus pastores, cuando tú, que esto, te estás oponiendo a Dios mismo. ¿No lo alcanzas a entender? ¿No alcanzas a percibir que estás hablando mal de Dios? Esto es importante que se quede grabado en nuestro corazón, porque entonces vamos a poner un cierrecito, no, un candadito, y el que se lo quite va a perder. Necesitamos usted y yo entender esto, ¿sí? Y Pablo, hermanos, iba en contra de esa presión que estaban poniendo sobre de él, ¿sí? Se oponían a Pablo, se oponían a Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos ver, hermanos, que Pablo era realmente llamado por Dios? Pregunta, analícelo ahí. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Usted y yo conocemos el testimonio de Pablo a través de la Escritura. ¿Cómo podemos darnos cuenta que realmente Pablo fue llamado por Dios? A ver, alguien que quiera responder. Su viaje a Damasco, ¿ok? ¿Otra cosa? Su conducta, ¿qué más? El don que tenía. ¿Perdón? Porque Dios lo confirmaba. Los milagros que hacía. ¿Ok? Podemos resumir todo esto, ¿sí?, por el arrepentimiento que había tenido. ¿Se acuerdan que había sido Pablo antes? Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo, híjole, les daba con toda la iglesia. ¿Se acuerdan que él estuvo ahí, verdad, consintiendo la muerte de Esteban? Pero ahora su testimonio era diferente. Su actitud, verdad, la conversión ahí en Damasco, sus dones, todo esto podemos resumirlo de esa manera. Él tenía una actitud diferente, había tenido un arrepentimiento genuino. Amén. Yo vimos en el curso pasado de doctrinas fundamentales, ¿verdad?, que no hay sustituto para el arrepentimiento. Amén. No hay sustituto para el arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental para saber que realmente el corazón es un corazón que busca a Dios. Amén. Más adelante lo vamos a ver. Pero podemos ver que él iba en contra de la iglesia, y después, al tener un encuentro con Jesús, ahora predica el evangelio. Y al principio mucha gente, ¿verdad?, dudaba del apóstol Pablo, ¿sí? Pero después él comienza a dar frutos, como dijeron ustedes, frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí te das cuenta que es llamado por Dios. Hay mucha gente que dice: yo amo a Dios y yo quiero hacer las cosas bien y yo quiero buscar a Dios, pero sigues actuando de la misma manera. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Eso me da a conocer, o nos da a saber que no has sido, ¿verdad?, todavía entregado ahí a Dios. ¿No te entregas a Dios? ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber que realmente es llamado por Dios? Cuando hay cambios, cuando hay frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Tú y yo podemos hacer muchas cosas prácticas de cristianos, pero si no hay frutos de arrepentimiento, hermanos, en verdad no seremos verdaderos siervos de Dios.
Por eso es que en ese entonces Jesús narra y dice: en ese día yo les diré, ¿verdad? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Si en tu nombre habíamos echado fuera de demonios, si en tu nombre hablamos lenguas, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre cantamos, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre tocamos un instrumento, si en tu nombre yo cantaba, si en tu nombre yo le enseñaba a los niños, si en tu nombre yo hacía esto, si en tu nombre yo hacía esto más. Cuando no hay frutos dignos de arrepentimiento, no podemos ser llamados siervos de Dios. Necesita haber un cambio real y radical en mi vida. Pero el cambio es paulatino, hermano, sí, pero ese cambio puede ser rápido o lento según la disposición de tu corazón. Amén. Porque Dios es poderoso. ¿Cuántos creen eso? Dios es poderoso. ¿Tú crees que Dios va a querer que tú te tardes más tiempo que el hermano que está sentado a un lado? ¿Por qué Él avanza más rápido, o tú más lento, o tú más rápido y Él más lento? ¿Por qué? Por la disposición del corazón, ¿sí? Por la disposición del corazón. Decíamos, ¿verdad? Esta palabra normalmente durante un tiempo fue un poquito fuerte para muchas personas, que decíamos échale ganas, y muchos decían: es que, ¿por qué me dices échale ganas? Al decirte échale ganas es cambia tu actitud. Porque cuando cambias tu actitud, entonces todo va a cambiar. Pero mientras tu actitud no cambie, vamos a seguir ahí estáticos. Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente somos llamados por Dios? Hermanos, cuando cambiemos nuestra actitud. Y mire, Dios es tan lleno de amor que nos habla hoy en esta mañana una vez más y nos dice: cambia esa actitud. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? El testimonio de lo que yo era antes ya no es el mismo de lo que soy ahora. Amén. Si anteriormente yo era un borracho, ahora en Cristo ya no lo soy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si yo antes en Cristo era un mal hablado, ahora en Cristo ya no lo soy. Si yo antes sin Cristo era adúltero, ahora en Cristo ya no lo soy. Si antes sin Cristo era mentiroso, ahora ya no lo soy. Si antes sin Cristo era, ¿verdad?, estafador, ahora en Cristo ya no lo soy. Amén. Esas son pruebas de que realmente soy llamado por Dios. Y hoy en la iglesia hay mucha gente que en realidad no ha sido llamada por Cristo, o que no ha atendido al llamado que se le ha hecho. Amén. Que no ha sido, ¿verdad?, usada por Dios realmente como debería. ¿Por qué? Porque no ha dispuesto su corazón. Frutos dignos de arrepentimiento. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Apartado para el evangelio. ¿Qué significa ser santo, hermanos? Apartados para Dios. Y él dice aquí: yo fui apartado para el evangelio. ¿Usted puede en esta mañana decir lo mismo? ¿Cómo ve? Que fuimos apartados para Dios. Y escúcheme bien, no lo digamos nada más por decirlo, porque si tú lo dices en esta mañana: yo fui apartado para Dios, entonces tienes que vivir en la santidad que Dios demanda en su palabra. Amén. No estoy hablando de que seamos perfectos, no estoy diciendo que no vamos a tener errores, no estoy hablando de eso, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros no hemos querido quitar, y ahí sí no podemos decir: es que en su tiempo Dios lo va a hacer. No. Dios lo quiere hacer ya. Esa es decisión tuya y decisión mía, ¿sí? No pongamos de pretexto a Dios. Ahora, cuando tú dices: ok, voy a dejar todas esas cosas, y por alguna razón, algún motivo resbalaste en alguna área de tu vida, ok, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero si tú dices: yo he sido apartado para Dios, y sigues poniendo en práctica cosas del pasado, perdóname, pero no somos genuinos. Y Dios le habla a la iglesia en Corinto a través de Pablo y le dice: hey, apartado para Dios. Yo fui apartado para Dios. Y Pablo más adelante les escribe a la iglesia en Corinto y les dice: ustedes fueron escogidos para Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 19, podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios se expresa, o Dios dice, ¿verdad?, de Pablo. Vaya conmigo, Hechos capítulo 9, verso
15. Voy a leer desde el 11. ¿Está conmigo? Hechos 9:11 dice: y el Señor le dijo, bueno, desde el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto fue después del encuentro que tuvo Saulo o Pablo con Cristo. Verso 13. Entonces Ananías respondió: vea, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, la verdad es que es mal hora este Saulo, ¿sí? Me vaya a agarrar ahí, ¿sí? ¿Qué tal si es una trampa? Y vea la respuesta del Señor. Dice, bueno, todavía sigue hablando Ananías: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, había un poquito de temor en el corazón de Ananías. Y el Señor le dijo: ve, escuche, porque instrumento, ¿qué dice? Escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, esto tendríamos que grabarlo, ¿verdad? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor escoge a Saulo, a Pablo, y manda a Ananías y le dice: ve, porque instrumento, ¿sí?, he escogido me es Entonces, cuando Pablo les dice a los hermanos, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, les está diciendo: yo fui llamado directamente por Dios. Amén. No es que Pablo tuviese que defenderse ahí ante la congregación, ante los que estaban inconformes, sino que más bien Pablo estaba dejando en claro quién lo había constituido. Amén. O sea, Pablo le está diciendo: no voy a pelear contigo, hermano, pero tienes que saber que yo fui puesto por Dios en este lugar. Amén. Punto, se acabó. ¿Sí? Si tú lo aceptas, si tú estás de acuerdo, bien. Si no, está bien. Solamente te dejo en claro que fui puesto por Dios. Y Pablo les está diciendo, y este es un sello, hermanos, que Dios pone en la vida de Pablo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y bueno, qué hermoso, ¿verdad? Aquí nos escribe Pablo, y regreso a primera carta a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Dice, y el hermano Sóstenes. Se decía que Sóstenes era un principal de la sinagoga, a quien Pablo le había predicado. ¿Sí? Un principal de sinagoga. ¿Sí? Estos hombres tenían, ¿verdad?, la enseñanza de los judaizantes, tenían esa enseñanza, y entonces Sóstenes era un hermano muy reconocido por la gente ahí, y entonces Pablo le habla a Sóstenes, y Sóstenes, ¿verdad?, él recibe al Señor Jesús, recibe el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, Pablo dice, bueno, fui llamado por Jesucristo. Y también pueden preguntarle al hermano Sóstenes. Pregúntenle y se van a dar cuenta que en realidad fui llamado por Cristo Jesús. Amén. Por la voluntad de Dios, y ahí hace mención de Sóstenes. ¿Sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hechos capítulo 18, versículo 17. Y mire, leo desde el 14. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal.
pero a Galión nada le daba de ello. Amén. Ahí vemos ahí a Pablo y a Sóstenes, ¿verdad? Ahí le dio una buena tunda a Sóstenes, ¿verdad? Sí, los griegos. Y yo le dije que había diferentes hombres ahí en Corinto, pero habla de ahí que Sóstenes era acompañante de Pablo, y Sóstenes tenía o había visto el testimonio de Pablo. Amén. Y por eso les dice, bueno, ahí menciona, ¿verdad?, como Pablo y Sóstenes están ahí, le dieron una buena, ¿verdad?, zapatería al pobre Sóstenes. Y Pablo, ¿verdad?, estaba ahí, sí. Y bueno, eran compañeros. Entonces, cuando en primera carta a los Corintios dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, o sea, Sóstenes era un hombre que había visto los frutos dignos de arrepentimiento del apóstol Pablo. Amén. Era un hombre importante, un hombre de confianza que había o que daba testimonio de que Pablo verdaderamente era hijo de Dios. ¿Cuántos de los que están a nuestro alrededor darán testimonio genuino de que tú y yo somos hijos de Dios? ¿Cómo ve? Podríamos decir que alguno, ¿verdad?, puede dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios por nuestro ejemplo. ¿Cómo ve? Entonces es importante eso. Vamos al versículo número 2. Dice, leo desde el 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Okay, ya dejó en claro quién es, quién lo puso, ¿verdad? Y a quién le pueden preguntar. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Vea, Pablo les habla y les dice, ok, ya les dejó bien en claro quién es, quién lo constituyó, quién lo puso, y ahora dice, bueno, yo envío esta carta, o esta carta va dirigida a ustedes, hermanos, ¿sí? Hermanos, ¿verdad?, que han sido escogidos por Dios, que han sido santificados por Cristo, llamados a ser apartados para Él, llamados a ser santos para Dios. Amén. Juntamente con todos los que invocan el nombre del Señor. O sea, les dice, no solamente ustedes, sino que en muchos alrededores, en muchas ciudades, alrededor del mundo, hay hermanos que también invocan el nombre del Señor. O sea, ustedes fueron llamados, ¿verdad?, por Cristo, así como muchos más fueron llamados por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, dice ahí a la iglesia. Y esta palabra iglesia, hermanos, la mayor parte de la gente asocia esta palabra iglesia con un edificio. Vamos a la iglesia, vamos al edificio, ¿sí? La iglesia que está en tal lugar, la iglesia que está en tal lugar. Normalmente lo asociamos con la palabra iglesia con un edificio, ¿sí? Y quiero decirle que la palabra en griego de iglesia es eclesia. Y no era una palabra que se refiriera al edificio, sino era una palabra que se refería a la asamblea que se reunía en ese lugar, ¿sí? Eclesia, con K de kilo, ¿sí? Eclesia. Y se refería a la gente o a la asamblea que se reunía en ese lugar. Pero vea, esta palabra de eclesia en griego no solamente hablaba de personas cristianas, o no era únicamente referente a personas cristianas, sino a personas que hacían una reunión, ¿sí? Se congregaban para una junta, se congregaban para tocar un asunto. Entonces se llamaba iglesia, era la reunión, ¿verdad?, de gente de la asamblea que estaba, ¿verdad?, reunida con un propósito en ese lugar, ¿sí? Y la palabra griega tiene un trasfondo gentil como judío, ¿sí? Pero en el sentido gentil solamente denotaba la asamblea, la ciudadanía que se congregaba, la gente que se congregaba en ese lugar. Pero en el uso judío, hermanos, subraya a gente que se junta para alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Sí está conmigo?
En el sentido gentil, ¿verdad? Se utiliza iglesia para la congregación de gente que trata cualquier asunto. Pero en el sentido judío, en el sentido cristiano, podemos llamarlo de esa manera, la palabra iglesia, ¿verdad? Habla de la gente que se reúne con un propósito. Y el propósito es exaltar y bendecir el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. La iglesia, dice ahí una vez más, a la iglesia de Dios. Escuche, eso es importante. Por eso Pablo dice a la iglesia de Dios. Esa palabra iglesia, vuelvo a repetirlo, habla de gente que se congrega. Pero aquí Pablo hace la diferencia y la marca bien y dice la iglesia. O sea, no solamente gente que se congrega, la iglesia de Dios. Amén. Que ha sido escogida por Dios para exaltar y bendecir el nombre de Dios. ¿Sí queda claro? ¿Sigue conmigo? ¿Sí? No siga la luz, quédese conmigo. ¿Sí? Entonces, la iglesia de Dios, no la iglesia de tal denominación, no la iglesia, ¿verdad? No, la iglesia de Dios. No la iglesia, ¿verdad? Que marcha bajo esta línea de doctrinal, sino la iglesia de Dios. Amén. Los ministerios de Dios, los dones de Dios. Los dones en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, ¿verdad? O eclesia diferenciaba de una sinagoga. ¿Sí? Dice ahí, la iglesia de Dios que está en Corinto. Y entonces sigue escribiendo, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. A los santificados, a los escogidos, a los que fueron consagrados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me voy a quedar aquí, no sé por qué no sonó mi alarma de 50. Ya va. Ahí va. De 50 minutos. Me voy a quedar aquí, no quiero pasar más de los 50, me voy a quedar aquí en iglesia, ¿verdad? En el versículo 2, a la iglesia de Dios. Ahí vamos a hacer una pausa y vamos a continuar el próximo domingo. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Deseo con todo mi corazón que vayamos aprendiendo muchas cosas. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Tráigase su cuaderno, ¿verdad? No se confíe aquí en la mente porque la mente nos traiciona y no nos acordamos. Entonces, muchas gracias, que siga teniendo excelente día. Dios le bendiga.